decíamos que ya nos acompaña aquí en los estudios. Nuestro primer invitado es el ex presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, primero quería preguntarle cuál es su primera impresión. No puedo desligarme de lo que está ocurriendo con Arequipa y nosotros hacíamos una exhortación a la presencia de la presidenta. Estas cosas generan una cercanía que es muy importante, que se sienta que tenemos Estado a pesar de las dificultades políticas. Efectivamente, bueno, lo primero, una enorme preocupación por la situación crítica en la que se encuentran nuestros compatriotas, nuestra solidaridad con los familiares de los fallecidos, lamentablemente a raíz de estos fenómenos de la naturaleza, y nuestra invocación para que el gobierno actúe con la celeridad que corresponde y implemente todos los mecanismos de atención a estas personas que están necesitando el apoyo de todos los peruanos. Y además, quizás una invocación a toda la sociedad peruana para que concurramos en la medida de nuestras posibilidades a apoyar a nuestros compatriotas. Tremendas las imágenes que continuamos recibiendo desde Arequipa. Iremos, por supuesto, a lo largo del programa actualizando esa información. Pero también hacía referencia, doctor, a esta última carta o alternativa que ha surgido, una iniciativa del bloque magisterial que contaría ya, por ejemplo, con el apoyo de algunas bancadas como Juntos por el Perú, Somos Perú, Alianza para el Progreso y hasta de Fuerza Popular, ¿no? Para poder retomar la discusión que se había pasado al archivo, se había archivado, desestimado, para ponerlo en esos términos, la última semana, el viernes, señalando que el reglamento del Congreso no permitía votar dos veces por el mismo tipo de proyecto. Pero se abre esta alternativa. ¿Es constitucional? ¿Cómo lo ve usted? ¿Es legal que se pueda hacer eso? Yo creo que el Congreso tiene que ceñir su accionar a un escrupuloso cumplimiento de la Constitución y de su reglamento. El reglamento del Congreso tiene rango de ley, ha sido aprobado mediante los mecanismos respectivos y ese reglamento debe ser cumplido escrupulosamente. A mí me parece preocupante que, no obstante que el reglamento señala cuál es el camino, un grupo de bancadas pretendan dejar sin efecto el reglamento para traer a debate una decisión que ya se postergó y debe verse en la próxima legislatura. Me parece que tenemos ahí el documento en cuestión, vamos a ponerlo en pantalla. Este es el documento del bloque magisterial y dice solicitarles una carta dirigida a la presidencia del Congreso o a la presidencia de la Comisión, solicitarle convoque en forma inmediata a sesión de pleno, dice, no es a la mesa directiva, para que someta a votación la excepción establecida en la parte final del segundo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. Ahora, le pregunto, en una coyuntura como esta, ¿habría que ser tan papista, más papista que el Papa y apegarse al reglamento cuando en efecto hay una necesidad y un clamor en la ciudadanía para que se pueda resetear, como se dice, el proceso de elecciones? Bueno, la respuesta depende de la opinión que tenga cada quien. Yo, desde el primer momento, he tenido una opinión discrepante con esta supuesta necesidad de adelantar las elecciones y de ir a una renovación de autoridades. Yo creo que debemos actuar en el marco de la Constitución. La Constitución señala el plazo de vigencia de los mandatos tanto parlamentarios como presidenciales y esta situación que ha surgido para mí tiene un trasfondo político del cual a veces no nos percatamos. Yo creo que son rezagos, reacciones de este movimiento continental del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, que pensaba que al Perú ya lo había conquistado y que el Perú ya era uno de sus feudos. Pero el gobierno de Pedro Castillo implosionó por su mediocridad, por su incapacidad, por su incompetencia y por su corrupción. Y frente a esto viene esta reacción a través de movimientos de gente que protesta, pero que en el fondo trae una idea ya subversiva en muchos casos y protagoniza actos terroristas y hackean al Estado peruano. Y se dice, bueno, ahora hay que adelantar las elecciones, tiene que renunciar la presidenta, hay que convocar a una asamblea constituyente. Yo creo que todo eso es un ardid argumental, porque no es necesario en este momento. De acuerdo, pero no estoy hablando de las bancadas que podrían promover la Asamblea Constituyente. Fíjese usted, al margen del bloque magisterial,
está Somos Perú, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Es que no es precisamente una bancada. Yo no digo que digamos, esto sea, claro. ¿Me entiende? Sí, que esté en la línea de imponer la asamblea o de favorecer el gastrochavismo. Yo no digo que ese error de percepción y ese pisar el palito de lo que quiere la ultraizquierda sea un pecado de la izquierda nacional, también es de la derecha. Yo no entiendo cómo se ha sumado Fuerza Popular a esta inquietud aparente, esta necesidad tan urgente, entre comillas, de hacer un adelanto de elecciones. ¿Qué sentido tiene hacer un adelanto de elecciones en este momento? Yo me pregunto, ¿están dadas las condiciones para una elección que garantice un ejercicio cabal de la expresión de voluntad, con una autoridad electoral que garantice esa expresión de voluntad? En el marco de la discusión constitucional, el Congreso ya se había puesto de acuerdo para un adelanto 2024. ¿Usted también cree que ahí estaba errado? Estaba errado, totalmente. Yo soy partidario de que no debió en ningún momento hablarse de adelanto de elecciones. Es que si queremos preservar nuestro sistema constitucional, tenemos que partir de una premisa. La Constitución se respeta, nos guste o no. Y el pueblo elige las oportunidades que tiene que elegir. Y no cuando al tuntún de una circunstancia, pues alguien considera que hay que adelantar las elecciones y como si fuéramos una oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre, pues todos nos volvemos como loquitos y tenemos que cambiar la fecha de las elecciones. Eso es patear el tablero constitucional. Y eso no se puede hacer, tan no se puede hacer que están empeñados en la reforma constitucional. Pero una cosa es la legalidad y otra la legitimidad. Y cuando uno piensa en un gobierno fuerte y sólido, debe contar con las dos herramientas. Debe tener la ley de su lado, pero también legitimidad. El gobierno de Castillo era legal, era constitucional, pero usted no me va a decir que había que quedarse hasta 2026 con Pedro Castillo. Seguramente usted hubiese opinado que había que apoyar una vacancia, a pesar de que la Constitución le daba un mandato hasta el 26. Mi opinión era, no por una cuestión de evaluación de conveniencia, sino por los actos propios de Castillo, que había incurrido en causal de vacancia y había realizado actos que lo descalificaban como presidente de la República y era indigno de seguir ejerciendo la magistratura constitucional. Y estos congresistas, o la magistratura presidencial. Estos congresistas, digamos, han actuado como a usted le hubiera gustado, han dado la talla, han estado al nivel que se requería para encarar una situación de esta naturaleza. Ni siquiera, por ejemplo, se pudo promover una vacancia a Pedro Castillo, a pesar de lo que está diciendo. Yo tengo mucho respeto a los actuales miembros del Congreso de la República. Hay algunas personas que son, digamos, cuestionables, pero hay gente también muy positiva y honesta. No se puede generalizar. Pero lo que yo digo es como una cuestión de premisa conceptual para que el Perú aprenda a salir adelante en democracia y en el cauce constitucional. Entiendo que no es lo ideal. Respetemos la Constitución, pero esto de que a cada rato estemos pensando en patear el tablero constitucional no es propio de una democracia madura. No, de hecho, y aquí lo hemos mencionado en anteriores oportunidades, no podemos vivir en el Perú eligiendo presidentes cada 2 años. Por supuesto. Es decir, no podemos caer en eso. Hay una corriente en el Congreso de la República que precisamente decía, ok, en este caso ya no hay nada más que hacer, hemos perdido legitimidad como Parlamento, no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía quería, la ciudadanía eligió, de pronto el tema de la reelección puede ser evaluado, ¿no? Porque se dice que esta podría ser un poco la madre del cordero, porque no se desarrollan carreras a largo plazo, son congresistas novatos, pero el punto es que se hablaba de implementar reformas para que no se volviera a repetir, pero sí había una conciencia, 93 congresistas y esto efectivamente, era un consenso importante. Usted con mucho acierto hace referencia al acuerdo adoptado el 20 de diciembre del año 2022, en que por 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, se aprobó una reforma constitucional introduciendo una disposición transitoria que recortaba el mandato. Y eso también es constitucional. Y eso es constitucional, en eso no hay discusión, y se va a convertir en obligatorio en la medida en que se produzca otra legislatura en donde se ratifique esa votación. Pero hay algo que yo no me explico, sinceramente, y es la actitud de Fuerza Popular. Porque Fuerza Popular, el 26 de enero del año 2023, plantea una reconsideración a esa votación, señalando que debe realizarse las elecciones el 2023.
Y ahí empieza un camino un poco tortuoso y no necesariamente ajustado al reglamento del Congreso. ¿Por qué? Porque las reconsideraciones, en principio, se plantean hasta el momento en que es aprobada, digamos, aprobada el acta o exonerada de aprobación. Y después ya no son admisibles las reconsideraciones, salvo, siguiendo un acuerdo de la Comisión de Constitución del año 2004, si el presidente del Congreso evalúa, bajo su discrecionalidad, una excepción a esa Doctor Blume, lo tengo que interrumpir a esa reconsideración. un momento, Sí, porque estamos enlazados con el congresista Eduardo Salguana. Él es vocero alterno de la bancada de Alianza para el Progreso, una de las mencionadas que estaría impulsando precisamente esta reconsideración. Congresista Salguana, muy buenas noches y bienvenido a 2023. Mávila, buenas noches y un saludo cordial al doctor Blume. Que lo está escuchando con mucha atención. Igualmente. A ver, aquí el doctor Blume decía que esto no debería proceder, que no le parece correcto, y estábamos tratando de entender qué pasó con Fuerza Popular. Pero ¿cuál es la posición de Alianza para el Progreso? ¿Y por qué se estarían ustedes inclinando a promover la reconsideración? Sí, he escuchado las opiniones del doctor Blume y lógicamente que las respeto. Tengo una gran consideración por su trayectoria profesional. Sin embargo, nosotros tenemos como representantes de la población en el Congreso, tenemos la responsabilidad también de escuchar a la ciudadanía, a nuestros electores, a los que nos trajeron al Congreso y ahora nos están pidiendo que nos vayamos. La posición de APP ha sido permanentemente de que en este caso hay aún adelante elecciones, hemos respaldado con nuestro voto, pero en un plazo prudente, razonable, que nos permita hacer reformas mínimas, básicas, que contribuyan a mejorar el sistema político y el sistema electoral. Caso contrario, Mávila, creemos nosotros que la historia se puede volver a repetir, porque esta es una crisis política, no de ahora, hace mucho tiempo, pero que se ha agudizado desde 2016 y que lamentablemente ha tenido como consecuencia que el país tenga pues un presidente cada 12 meses, Congreso cada 2 años, y toda esa historia no nos ayuda a consolidar un sistema democrático firme, sólido y con respeto a las instituciones. Claro, hemos sido de gobierno transitorio en gobierno transitorio y de Congreso complementario en Congreso complementario. Ahora, ¿se recogería la iniciativa del Ejecutivo tal cual o ustedes propondrían algún tipo de modificación? Nosotros creemos dos cosas. Primero, que si vamos al debate que se está planteando por algunas bancadas y que nosotros respaldamos, que sea el Pleno del Congreso el que decida la aplicación del segundo parágrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, previamente las bancadas principalmente de izquierda se comprometan a no condicionar y a asumir su rol frente al país, ya que permanentemente nos enrostran, ¿no?, adelanto de elecciones, inclusive han planteado de acá 3-4 meses, en mi concepto de manera irresponsable, pero siempre condicionando a la Asamblea Constituyente, que si ahora lo piden, sea sin condiciones. Caso contrario, no vamos a llegar a ningún acuerdo también. Y lo que nosotros planteamos es que esta se vuelva a la fecha inicial de abril del año 2024. Claro, ¿se refiere usted al bloque magisterial? Porque entiendo que la iniciativa fue de esa bancada. ¿Han conversado con el bloque magisterial y ha entendido esa bancada que, por ejemplo, el tema de la constituyente tendría que quedar de lado porque no lo menciona el proyecto del Ejecutivo? Lo que sí menciona es un adelanto a este año con una primera vuelta a mitad de octubre. Claro, el problema es que si las bancadas de izquierda, que son 5 o 6, ¿no?, insisten en su condicionamiento, vamos a hacer una exigencia. ¿E insisten? ¿Bloque magisterial insiste en ese condicionamiento? No hemos conversado, Mávila, te estoy sincero, no hemos conversado, son apoyos directos de nuestra bancada porque creemos que es necesario hacerlo por el bien de la estabilidad del país. De acuerdo, le agradezco su participación. Ha sido el congresista Salguana, él en nombre de la bancada de Alianza para el Progreso. Muchas gracias y veremos qué es lo que sucede. Ahora, doctor Blume, usted también ha sido y se ha pronunciado a favor de que si hay elecciones, las elecciones serían únicamente presidenciales. ¿Por qué? Porque así lo señala el artículo
115 de la Constitución. Pero algo que decía el congresista Salguana, y fíjese que forma parte del propio Parlamento, él dice que respeta su opinión, ¿no?, su opinión legal, pero que hay que también saber leer o entender al electorado. Y él siente que el electorado está pidiendo que se vaya este Congreso. Bueno, yo tengo un enorme respeto por el congresista Salguana, a quien además le expreso mis saludos, pero con ese mismo respeto yo disiento de una posición en cuya virtud nos olvidamos del mandato recibido al asumir el cargo, porque no hay que olvidar que cuando un congresista asume el cargo de congresista, jura respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esa Constitución le manda ser congresista 5 años. Entonces, en el transcurso de esos 5 años, porque la opinión pública, porque hay una tendencia, como si estuviésemos no en una democracia representativa, sino en una oclocracia, hay una sensación de que nos debemos ir, pues nos vamos. Creo que eso no revela una conciencia de fondo de haber entendido la Constitución y cuál es el rol y el sentido del juramento que se presta, porque es un juramento solemne, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Correcto. ¿Y usted cree que este Congreso, en el desempeño que lleva y en el tiempo que lleva, ha cumplido con ese tremendo encargo? Eso habría que analizarlo en cada caso y entrar porque, en ese territorio. Si entramos en ese terreno, bien. a ver, un congresista que es denunciado por violación, congresistas que aparentemente habrían estado coludidos con el gobierno de Castillo, ¿no? Esa es una investigación, por ejemplo. El tema del control político. Este Congreso ejerció el control político que requería un gobierno con las calidades o no calidades que demostró el gobierno castillista. Mire, todo es del color... ¿O fue cómplice de Castillo? Mire, todo es del color del cristal con que se mira y de cuáles son los colores de las gafas que se usan. Yo creo que, primero, no podemos generalizar. Segundo, hay que cumplir la Constitución. Tercero, si hay gente que no está a la altura del cargo, denunciarla, procesarla y sacarla del cargo o suspenderla o aplicar la sanción que corresponda. O sea, no porque hay algunos malos congresistas vamos a achacarle toda la culpa a todo el Congreso y bajarnos una institución básica para el sistema constitucional. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. No confundamos malas conductas con una institución. No desprestigiemos una institución por una mala conducta. Bueno, en cualquier caso, el Congreso, dentro de esas atribuciones constitucionales, puede votar ese adelanto. Y en eso creo que Si puede votar y cumple con los requisitos que señala el artículo 206 de la Constitución, no hay ninguna objeción. Muy bien. Bajo esa lógica, entonces ya se empieza a escuchar y a barajar algunos nombres. El congresista Anderson estuvo con nosotros aquí y él dijo que aun cuando el plazo quede corto, él buscaría la manera de ser candidato a la presidencia. Y su ex compañera en el Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, ha dicho hoy algo bastante interesante que suena a palabras de precandidata. Vamos a escuchar qué dijo la doctora Ledesma. Esa es una propuesta que yo lo estoy analizando todavía. Y no he dado mi decisión final, pero sí me han invitado, agradezco al Partido Morado, pero lo estoy reflexionando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es una de las canciones más bellas con la que cerré mi gestión en el Tribunal Constitucional, en una pandemia, ¿no? Y la situación en la que se dejó el tribunal. Me agradan los retos y siempre he tenido una vocación de servicio, ¿no? Y eso es lo que le tendría que decir. ¿Qué opina? ¿Votaría por su ex compañera en el TC? En democracia hay que alentar la participación ciudadana, porque es el ejercicio de los derechos políticos. Y yo veo con entusiasmo que surjan candidaturas. Yo todavía no he decidido por quién voy a votar, porque claro, todavía no sabemos quiénes son los candidatos oficiales. Pero ¿le parece interesante? ¿Sería una buena candidata? Yo creo que la doctora Ledesma tiene todas las condiciones para ser una candidata y
ya depende de ella, ¿no? Una Algunos decisión trascendidos política. en prensa decían que era el Partido Morado el que estaba barajando esa posibilidad, que todavía no habían llegado a un consenso, pero dentro de los nombres estaba el de la doctora Ledesma, también el del expresidente Francisco Sagasti. Otro que ha dicho, bueno, sí, pero no, que sí quiero, pero veremos si se puede, qué sé yo, es el ex candidato presidencial Hernando de Soto. Y hay varios. Bueno, También se habla de la qué señora bueno que Fujimori, surjan. que todavía empieza, Claro. ¿no? Que dijo que no, pero hay varios integrantes del partido han dicho, pero es nuestra candidata natural, y en realidad dijo que no cuando en su momento creía, pero las circunstancias, nuevamente, esta explicación de que el pueblo lo pide. Bueno, yo veo con entusiasmo que se participe. Además, la Constitución tiene toda una parte sobre los derechos políticos que se lee poco y a veces se minimiza. Y yo veo con entusiasmo que hayan ciudadanos que digan, vamos a romper el silencio, vamos a despojarnos de esta cobertura, digamos, de indiferencia que muchas veces se tiene frente a los problemas de la sociedad peruana y participar. Eso hay que aplaudirlo. Y sobre todo si van a participar mujeres en esta contienda, pues aleluya. Ahí estaremos y en su momento veremos quiénes son los candidatos oficiales y adoptaremos la decisión. ¿No le seguiría correspondiente. usted los pasos ¿A quién? a la doctora Ledesma? Es decir, ¿usted pensaría eventualmente ¿En qué sentido? en candidatear? Yo candidato, Sí, por ahora no. Pero pregunta suelta. Ahora que se necesitan nombres y candidatos. Mire, la verdad, le digo con toda sinceridad, que yo no he pensado en el tema, no me he puesto en ese supuesto, yo estoy en lo ¿Y nadie académico. se lo ha pedido? Y nadie me lo ha pedido. Y nadie se lo ha pedido. Fíjese, queríamos compartirlo, doctor Bulnes, a propósito de lo que usted decía. Tampoco, que hay tampoco hay que caer en la candidatitis, ¿no? Que Claro, todo el mundo se lanza. Ok, pero fíjese, usted hablaba del Congreso y usted decía, claro, lo ideal y lo que dice la Constitución es que, caramba, una democracia que se respete, un Estado de Derecho que se respete, necesita una mínima estabilidad. Y yo le mencionaba algunos casos que podía rescatar de mi memoria rápidamente, porque si me pusiera a explorar los motivos por los cuales este Congreso se ha ganado a pulso, ¿no?, el deterioro de su imagen y la pérdida de confianza de la población, podríamos, caramba, ¿no?, armar un expediente bastante Pero no todo es voluminoso, negativo, ¿eh? No todo es negativo. como alguno de aquellos expedientes que usted revisaba en el TC, Sí, a pero no ese todo es nivel negativo, llegaría. ¿eh? No Correcto, todo es negativo. pero a ver, por ejemplo, le pongo el ejemplo siguiente, el legislador Germán Tacuri. El día de hoy, vean ustedes la imagen, ¿no? Germán Tacuri activa cámara y aparece en una piscina. A ver, estamos en un momento, la Comisión de Relaciones Exteriores tiene un problema grueso. ¿Por qué? La imagen que está proyectando el Perú en este momento, ¿no?, cuando se cuenta versiones, cuando tenemos a determinados presidentes que quieren contar solamente un lado de la historia y poner a Castillo como una víctima, requiere pues que los parlamentarios de las determinadas comisiones llamen de pronto a la canciller y diseñen una estrategia para revertir ese mensaje. Pero el congresista Tacuri está en una piscina, ¿no? Se conecta. Entonces, ¿cómo queda? Queda la foto. Ese es el mensaje que envía este señor, padre de la patria, elegido para representar a los ciudadanos y que en un momento álgido, fíjese usted cuál es la foto que presenta. Sí. ¿Cómo le decimos a la gente en esa circunstancia hay que mantener el Congreso hasta 2026? Porque es lo que dice la Constitución. Y yo creo que hay que decírselo. O sea, el hecho de que algunos congresistas no cuiden su imagen, aparezcan deteriorando la imagen del Congreso, no nos habilita a decir, bueno, hay que cambiar a todos los congresistas. Y además no todo es malo. ¿Está de acuerdo en una, Congreso, por en ejemplo, una renovación, por ejemplo, a mitad de mandato? eligió a los miembros del Tribunal Constitucional actual, que eso no se podía hacer antes y sin embargo se tomó la decisión y se hizo. Y es importante señalar lo siguiente, que en ese caso los 6 magistrados electos obtuvieron votaciones superiores a los 90 votos, es decir, las fuerzas políticas fueron capaces de conciliar y de arribar a un punto de concordancia, lo cual significa que lo pueden hacer en otros casos. Por ejemplo, este Congreso cerró el camino de la Asamblea Constituyente. Este Congreso reguló el cabal ejercicio de la cuestión de confianza. O sea, no todo es malo, hay que ver cada caso. Pero en esa situación, y dado que, si bien no todo es malo, fotografías como esta y otros casos que podríamos citar, no dejan satisfecha a la ciudadanía del todo con su Congreso. Y el Congreso siempre parte con votación negativa, ¿no? Desde que se instala, la gente ya a priori tiene instalada una mala imagen. Del mundo, ¿eh? Correcto.
Pero una alternativa, y precisamente hablábamos del tiempo y de las reformas necesarias, ¿cree usted que podría ser proponer una renovación del Parlamento a la mitad de periodo? Podría ser, es una alternativa. De modo que la propia ciudadanía sintiera que tiene el control y que pueda premiar al congresista que lo ha hecho bien y que pueda permanecer, y el que, por ejemplo, se va a la piscina cuando tiene que estar trabajando, ¿sabes qué, compadre? Mejor dedícate a veranear, ¿no? Y te reemplazamos por alguien que sí quiera ir y hacerlo. Por supuesto. ¿No? Yo creo que si hablamos de reformas constitucionales en el ámbito del Congreso, para mí sería muy útil y muy positivo para el país ir hacia la bicameralidad. ¿Por qué? Porque permite una mayor revisión del producto legislativo. Segundo, eliminar este tope y que sea indefinida la reelección, porque así se hace carrera política y se forma políticos de trayectoria. Tercero, la renovación me parece un mecanismo útil porque permite evaluar y que vayan retirándose los que no califican, ¿no? Eso sí me parece bien. Y en ese sentido comparto con usted. Gracias, doctor Blume, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Muy amable.